Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Twitch de Manfred. Voy a hacer un poquito de tiempo mientras vais entrando porque veo ahora mismo el contador subiendo poquito a poco. Y bueno, voy a contaros un poco antes de empezar qué hacemos por aquí. Este es el tercer streaming de Manfred en nuestro canal de Twitch. Os recuerdo que hicimos un primer streaming en el que os contamos qué era el nuevo Manfred, qué era el nuevo portal que estamos montando, el nuevo dashboard que tenéis ya como usuarios de nuestra plataforma y que podéis ver, visitar y usar en cualquier momento. Y hicimos un segundo streaming con Midudé aquí en las oficinas de Singular en Madrid, en el que bueno, pues le entrevistamos, le hicimos diversas preguntas y estuvimos charlando con él un buen rato bastante entretenido, que si queréis visitar tenéis en nuestro canal de YouTube disponible actualmente. Estamos ahora mismo en la antesala de lo que va a ser un streaming bastante especial porque hemos traído a tres invitados bastante de lujo que nos van a contar su experiencia gestionando procesos de selección en sus respectivas empresas y como scouts en el caso de una de nuestras invitadas. ¿A qué se debe este streaming? Pues se debe a que hemos lanzado un comparador de procesos de selección. Veréis, comparar, o sea, enfrentarse a un proceso de selección es, diciéndolo rápido y claro, una basura. No sé si os pasa, pero a mí la verdad me genera un poco de miedo, ¿no? Y recuerdo pasarlo muy, muy mal cuando estaba buscando trabajo, porque como que era, yo creo que era la incertidumbre, ¿no? De no saber lo que me voy a encontrar, de no saber quién va a estar al otro lado, qué van a esperar de mí, qué me van a preguntar, en qué va a consistir, cuánto va a durar, si me va a dar una respuesta o no, porque eso es otra historia y otro melón que abriremos otro día. Y bueno, pues llevábamos un tiempo pensando cómo podíamos ayudar a la gente, ¿no? Porque nos llegaba también este feedback de gente que no se sentía cómoda enfrentando una entrevista, un proceso de selección. Y dijimos, bueno, pues la solución creemos que pasa por hacer pública la información de en qué va a consistir ese proceso de selección, ¿no? Es uno de nuestros principios, tenemos 4 principios en nuestro manifiesto y uno es, oye, simetría de información entre empresa y candidatos. Creemos que es lo mínimo para que sea justo el proceso. Total, que lo que hemos construido es un comparador de procesos de selección que os vamos a enseñar ahora y hemos traído a gente para que pueda comentarlo con nosotros. Voy a pedir a mi compañero Antonio, que tenemos por ahí, que ponga en pantalla. Eso es, vale, aquí estamos. Nada, os lo cuento muy rápidamente. ¿Cómo podéis acceder al comparador de procesos de selección? Esta es la web de Manfred. Ahora mismo estamos trabajando por tenerlo aquí en el header, os hago spoiler, pero ahora mismo lo podéis encontrar en el footer de nuestra web. Voy a ocultar esto. Y bueno, pues lo tenéis por aquí, comparador de procesos de selección. Accedéis y ¿qué vais a encontraros cuando entréis? Primero de todo, una introducción de qué es esto, ¿no? Porque entendemos que igual os pueda surgir algún tipo de duda y aquí os lo contamos todo. ¿Qué empresas tenemos disponibles? Hacemos un pequeño resumen de algunas de las que tenemos, pero es verdad que nos vivimos un poco, al principio eran las que encontramos, pero nuestra base de datos de clientes nos ha dado muchísimo apoyo y a día de hoy tenemos aproximadamente 45 empresas, si no más, porque va creciendo a diario. Podéis seleccionar aquí las empresas que queráis, cambiarlas, quitarlas. Aquí podéis buscar la que queráis, no sé. Mira, Autentia, por ejemplo. La selecciono y puedo ver su proceso de selección. Un tema que nos parecía bastante relevante es que podáis visitar cuál es la fuente de la información de dicho proceso, ¿no? Podéis visitar la web de la que lo hemos sacado en caso de que esté público y en caso de que no sea público, pues os saldrá aquí un tooltip indicando que ha sido un proceso facilitado por una persona de la empresa. Como una descripción de un proceso de selección puede ser algo un poco subjetivo, hemos decidido enriquecerlo con ciertos metadatos. Entonces, podéis encontrar el porcentaje de conversión de candidatos de una fase del proceso de selección a la siguiente y el número de medio de días que lleva, que está una persona de media en cada fase del proceso de selección. Finalmente, encontraréis más o menos cuánto dura cada proceso. ¿Qué pasa si eres una empresa y quieres añadir tu proceso de selección? Pues muy fácil. Tienes aquí este banner, le das aquí y llegarás a un Typeform en el que podrás hacernos llegar tu proceso de selección bastante sencillamente. Y si quieres mandárnoslo por email directamente, team@getmanfred.com, nos lo haces llegar y lo publicamos sin ningún problema. Hablaremos contigo si necesitamos más información, la completaremos y publicaremos el proceso. Por último, hemos decidido añadir varios posts en el blog para ayudar a orientarte en torno a
qué es cuando nos referimos a una entrevista estructurada, en qué suele consistir un fit cultural, cómo me lo preparo como candidato o candidata o cómo lo puedo orientar si soy una empresa. Porque creemos que este comparador es útil tanto para candidatos y candidatas que vayan a afrontar un proceso de selección como para personas que estén diseñando procesos de selección y quieran ver cómo lo hacen otras empresas, ver ejemplos, basarse en buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y nada, finalmente, pues tenemos aquí varias facts que os pueden surgir, que nos surgieron a nosotros a la hora de diseñar el comparador y que, por tanto, pues creemos que podéis plantearos también. Oye, ¿qué pasa si veo un proceso de selección que yo he hecho y que creo que se aleja muchísimo de la realidad? Escribidnos, porque la calidad es una de las cosas que más nos importa en este comparador. Y poco más. Nada, dejaros el link por aquí, getmanfred.com/comparador/procesos/selección. Y nada, pues sin más dilación, voy a pasar a invitar a nuestros candidatos, a nuestros candidatos. Bueno, si queréis ser contratados por Manfred, nosotros encantados. A nuestros participantes del día de hoy. El motivo por el que están aquí es bastante interesante porque son personas con las que hemos trabajado, pero también son personas que han participado en el comparador del proceso de selección, porque participan en el diseño del proceso de selección de sus respectivas empresas. Entonces, creemos que nos pueden dar un punto de vista muy interesante desde el lado de la empresa. También estará con nosotros una persona que acompaña a empresas y candidatos en proceso de selección. Así que voy a ir presentándolos uno a uno. Primero de todo, Luis, Chief Product Officer en Sparta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme aquí. ¿Es tu primera participación en Twitch? ¿Cómo lo llevas? Creo que no, he hecho hice un vivo con gente de Campus Party, porque hace muchos años organizaba un área de software libre en Campus Party, hicimos uno hablando de aquello, pero sí, no está mucho por aquí. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias, porque además eres de esas personas con las que mola mucho trabajar, la verdad. Esparta siempre nos da alegrías en Manfred y desde luego pues por participar en esto, por dejar el proceso de selección de manera transparente y nada, pues bienvenido. Gracias. Así que nada, la siguiente persona con la que contaremos hoy es Jaime Muñoz, Head of Engineering en MarketWoo, una empresa con la que también estamos acostumbrados a trabajar y con la que hemos colaborado desde hace unos cuantos años. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cris, muchas gracias. Un placer estar aquí. También tu primera, bueno, en caso de Luis no es la primera, ¿tu primera aparición en Twitch o Sí, soy un absoluto neófito en el tema. No he hecho nunca un directo ni nada en Twitch. Pues nada, surfearemos esto juntos porque yo tampoco soy precisamente una experta. Ya ves que tengo que tener a mi compi Antonio al lado ayudándome, o sea que haremos esto juntos. Y por último quería presentar a Marina. Marina es de Manfred, es una posición, tiene un rol, a mí me parece súper interesante porque por un lado es scout, es decir, acompaña a empresas y a candidatos en procesos de selección. De hecho, curiosidad, lleva los procesos de Esparta, entonces Luis y Marina se conocen bastante bien. Y además es desarrolladora frontend, entonces, bueno, vive un poco como ambas caras de la moneda, ¿no? Hola, Marina, ¿cómo estás? Estoy en los dos lados. Yo creo que ya la parte de que me vaya a trabajar a Manfred, esa la tenemos. O sea, ya estoy ganada. O sea... Pues nada, ¿cómo estáis? La verdad es que como tenemos poquito tiempo, yo creo que voy a entrar a de huello ya. Voy a empezar a abrir debates porque además tenemos muchos melones que abrir hoy. Y el primero es, ¿por qué creéis que la gente le tiene miedo a los procesos de selección? ¿Qué es lo que los hace oscuros? No sé si alguien quiere empezar o voy con la pistola. Yo mismo. Los procesos de selección siempre han sido muy opacos y la gente, como tú decías antes, siempre se enfrenta un poco a lo desconocido cuando va un proceso de selección. Hay mucha asimetría en cómo funcionan los procesos y da la sensación de que el candidato va a un paredón o a un examen donde se le va a escudriñar todos los detalles. Y yo creo que muchos candidatos se olvidan de que ellos también están haciendo un proceso de selección. Ellos también nos evalúan a nosotros cuando les vamos a presentar un proyecto o algo en lo que van a involucrarse durante cierto tiempo de su vida, ¿no? Y eso es algo importante y nosotros le damos bastante valor en MarketWoo. Y además, ese desconocimiento de lo que se van a encontrar muchas veces viene de que no han investigado a qué empresa se postulan porque les han llamado la atención unas condiciones o por cualquier motivo y no han profundizado demasiado y ni siquiera saben lo que se van a encontrar o quién les va a entrevistar.
Y en ese contexto de incertidumbre, si no sabes quién te vas a encontrar, no te has planteado exactamente qué es lo que quieres más allá de unas condiciones, es caldo de cultivo para que te entre el pánico y no sepas lo que viene. En tu caso, Marina, ¿qué te transmiten los candidatos normalmente? O sea, Eso te ¿hay iba a decir, nerviosismo o...? yo creo que en parte es también el que cuando tú dices, por ejemplo, entrevista técnica, hay tantas versiones de entrevista técnica, o sea, hay entrevistas técnicas que son un concurso, que te van haciendo soltando preguntas como si fuera un disparador, no sabes si te bloqueas, o sea, la persona que tengas al otro lado va a cambiar mucho la percepción que tengas de esa entrevista. Hay gente que te ayuda, que te ve que te estás bloqueando y te tira un cable, porque al final todo el mundo tiene ese handicap de no estoy un martes por la mañana trabajando en mi casa, o sea, estoy en una entrevista. Entonces, creo que esas dos cosas marcan muchísimo la percepción, ¿no? De, vale, ¿cómo va a ser el proceso? Pero, ¿cómo va a ser? No me digas las fases, dime cómo es la gente, lo que decía Jaime, ¿no? O sea, el conocer a la gente y que en realidad, por mucho yo creo que eso sí que es verdad, que por mucho que investigues, no conoces a la gente. Entonces, ese pequeño miedito siempre está y si tienes a alguien, pues sea una persona como puedo ser yo que te digo, pues mira, tienes una entrevista con Paco y Paco es muy majo, es muy cercano, si tienes una pregunta y te bloqueas, dilo, no pasa nada. O te quedas como un poco más tranquilo de decir, venga, va, voy, ¿sabes? O sea... Creo que pues, hay una cosa además muy interesante que comentaba justo Jaime, que es la de normalmente hay como un sentimiento de superioridad por parte de la empresa, ¿no? Porque la empresa te está evaluando, pero tú también estás evaluando a la empresa, ¿no? No estás, o sea, hay una evaluación mutua. Entonces, creo que desde siempre culturalmente se percibe como que el candidato está en un examen y sin embargo, oye, no, tiene que haber un match mutuo. Así que nada. Que ojo, lo que pasa es que no es que ninguno esté en un examen, es que está todo el mundo en un examen. O sea, claro, o sea, eso es. el Examen. no, claro, más que no es que no te estén evaluando o tal, que sí, o sea, es la verdad, están viendo si tiene sentido, pero ni siquiera tus capacidades absolutas. ¿Tiene sentido en mi momento, en mi equipo, en mi circunstancia, en mi tal? Porque a lo mejor lo que hoy no tiene sentido dentro de 5 meses o de 2 años lo tiene por la evolución de un equipo, ¿sabes? Entonces, yo creo que más que eso es que seamos conscientes de que tú también estás mirando, oye, la manera en la que se comunican o lo que hacen o las preferencias que tienen pues eso, de comunicación, que me parece algo súper fuera de lo técnico. O sea, se comunican mucho. ¿Hay algún problema por llamar a alguien si tengo una duda? Hace mucho. O sea, saber que tú también estás en ello. Ahí está la pregunta del millón. Se está adelantando porque, por supuesto, vamos a hablar de pruebas técnicas. No podía faltar en el día de hoy. Y de hecho, bueno, iba a preguntar a Luis, le voy a meter un poco en apuro, pero le iba a preguntar qué fases en el proceso de selección son útiles y necesarias. Es decir, desde nuestro punto de vista y opinión en Spartak, ¿cuáles son las pruebas que son útiles a la hora de evaluar si un candidato pues cuadra, ¿no? en vuestro proyecto? A ver, nosotros o por ejemplo yo cuando he estado haciendo otros equipos y demás y me propongo básicamente hacer el proceso, siempre tengo en cuenta una cosa. Hace como 12 años, no sé si hubo un artículo del jefe de hiring de Google hablando sobre las pruebas técnicas. Era el momento en el que Google hacía estas preguntas de cuántas pelotas de golf caben en un autobús, cuántos afinadores de piano hay en Nueva York, etcétera, etcétera. Y básicamente la estadística que él sacó de la información que él tenía es que no había ninguna pregunta ni ningún proceso de los que Google había hecho durante todos los años de su existencia que les dijera si alguien iba a ser exitoso o no en cierto puesto. Lo único que había funcionado era una persona que tenía un equipo de trabajo, que trabajaba en una librería de software libre y a la gente que trabajaba en esa librería acababa contratándolas. Era lo único que básicamente tenía un efecto beneficioso. Con lo cual, nosotros eso nos lo tomamos bastante a pecho y lo que intentamos hacer es el menor número de pruebas posibles para hacer por lo menos los filtros más importantes e intentar que todo vaya lo más rápido posible. Sobre todo para, a nivel de competencia con otros tipos de procesos, nosotros podamos acabar antes y hacer nuestra oferta primero.
Y segundo, para que esos filtros realmente sean importantes de algo que realmente nosotros podamos validar, porque muchos de estos filtros a veces no funcionan. O sea, es algo que puedes hacer la pregunta técnica que quieras, el proceso que quieras, al final lo único que puedes hacer es un pequeño filtro para quitarte lo que sabes que no quieres y luego es un poco tirar los dados y tener suerte. Entonces nosotros, por ejemplo, bueno, está en la web, pero nuestro proceso consta de 3 fases. La primera fase es una introducción donde nosotros contamos todo, como historia de Esparta, qué es lo que hacemos y cómo estamos y en qué vas a trabajar, cuál va a ser tu día a día, otras personas que estén ahí, cómo generamos el equipo y intentar explicarte lo máximo posible sobre eso. Y luego un poco de screening, de en plan de, oye, cuéntame un poco más, he visto esto en tu experiencia, he visto esto en el currículum, cuéntame un poco más. Después de esa primera entrevista hacemos una prueba técnica, dependiendo de la posición, pues es más una entrevista que realmente un test. Antes hacíamos un test, pero lo hemos quitado ya. Luego lo explicaré, si entramos un poquito más en harina con la prueba técnica, lo explicaré. Y por último ya es un test cultural, digamos. Si ya has pasado ya el test técnico, haces una entrevista normalmente con un partner de la empresa o con la persona de HR, un poco para ver si entrarías en la cultura de Esparta o no. Y esos son nuestros procesos. ¿En qué fase del proceso suele caerse más gente, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el que quizás es más crítico en ese sentido? Yo creo que realmente el mayor número de personas se caen en el screen que hace Marina. Básicamente, yo creo que lleva tanto tiempo trabajando con nosotros que hace un screening muy, 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 muy bueno. La gente que llega desde Manfred tiene una alta probabilidad de entrar en Esparta. Dentro de ese proceso, que acaba siendo bastante, bastante exitoso normalmente, claramente la gente se cae en el técnico. O sea, si ha pasado ese primer screening es muy difícil que en la prueba cultural realmente no entre y en el técnico es realmente donde vas a demostrar un poco tu experiencia y demás, con lo cual claramente va a ser el mayor filtro. Es que además, perdona Cris, es que además en esa parte que decía Luis de la última entrevista cultural, yo creo que ahí sí que es más para el candidato, de hazme las últimas preguntas que tengas, que te hayan surgido durante el proceso, porque al final tú ya te has comunicado con esa persona en una primera entrevista, independientemente de la mía, en una primera entrevista y has hecho una entrevista técnica, más o menos técnica, dependiendo de la posición, pero como muy focalizada al trabajo. Entonces ya has visto cómo es la comunicación, cómo es su manera de pensar, cómo le gusta hacer las cosas, entonces ya has ido viendo ese fit cultural, ¿no? Esa última entrevista es un poco ya más oye, ¿qué tal ha ido el proceso? Y ¿qué tal, tienes alguna duda? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas en la vida? Cosas así como muy livianas, pero en realidad el fit cultural yo creo que siempre se ve durante todo el proceso. Sí. Se ve durante todo el proceso, pero realmente, o sea, para nosotros en nuestro caso es casi la parte más dura del proceso. No dura por difícil, sino por donde más candidatos se nos caen, porque la prueba técnica es, pues, como dice Luis, ¿no? Para mí es un filtro que a veces ni siquiera tienen que implementar nada, porque enseguida ves cosas en formas de pensar o en cómo plantear problemas, pero la parte de cultural, de actitudes, de formas de entender cómo trabajas, cómo colaboras con tus compañeros, eso es muy difícil verlo en una primera llamada de media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces, es verdad que lo vas viendo durante todo el proceso, como dice Marina, pero al final, en nuestra última entrevista es donde más puedes profundizar, donde le dedicamos más tiempo. Y igual a veces nos pegamos conversaciones a lo mejor de 2 horas, porque si el candidato encima encaja, se generan unas conversaciones súper profundas y súper interesantes y mola un montón esa parte. Pero también es más fácil que alguien se caiga ahí, porque somos muy poquitos y somos conscientes de que esa parte es muy relevante para nosotros. De hecho, pero no consideras... Perdón, Cris, tú. Esto es la confianza. O sea... Vale, estamos acostumbradas. No, es que preguntaba Etnec _, muy en línea con lo que estáis comentando, dice, entiendo que depende del perfil buscado, pero ¿pesa más el feeling personal o la prueba técnica o conocimientos técnicos? Y bueno, por lo que estás comentando, Jaime, ¿para vosotros es más el fit cultural? No lo sé. Contadnos ambos. Sí, por nuestro lado, desde luego, el fit cultural es lo más importante. Hay aptitudes técnicas que se pueden aprender, pero tu forma de entender cómo te enfrentas a la vida, a los problemas, a trabajar en equipo, son cosas que son mucho más difíciles de aprender. Entonces, la prueba técnica para mí solamente es un filtro donde puedo decir, vale, esta persona tiene las capacidades mínimas que necesitamos para un rol determinado. Pues oye, pues si estoy buscando un front y tengo que sacar obligatoriamente un tema de
de React súper especializado, pues hombre, pues valido que tiene las aptitudes mínimas, pero a partir de ahí lo que me importa más, porque desarrolladores hay muchos, ¿no? Por suerte hay infinidad, pero que tengan el match ideal para ti, que encajen con lo que tú buscas, con un equipo como el tuyo, con tus valores, eso es más difícil. Luis, en vuestro caso, ¿lo veis similar? Depende de la posición mucho. Cuando realmente estamos buscando un senior data engineer súper alto nivel o alguien para staff engineer o cosas así, claramente tienen que ser las dos cosas. O sea, no podemos bajar un poco el listón en la parte técnica. Para cualquier otra, claramente, o sea, tiene que haber, o sea, si no hay fit cultural, ya te puedo decir que tenemos la suerte de poder elegir no contratar a esa persona, aunque sea brutalmente buena técnicamente. Si no hay fit cultural no va a pasar. Si la técnica se queda a distintos niveles, vamos a tener probablemente una conversación y va a tener muchas más posibilidades de poder pasar que si el fit cultural no pasa. Si el fit cultural no pasa, ya puede ser el nivel más alto de desarrollador, que al final va a acabar causando más problemas que solucionando. Justo. Perdón, María, que antes ibas a decir algo. No pasa nada porque era esto. Iba a sacar Vale. el pastel del horno y os iba a preguntar por el tema de las pruebas técnicas. ¿Pruebas técnicas sí, no, cómo? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? A ver, mi opinión es sí, 100%. O sea, tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Yo como programador, antes de ser CTO, CPO o montar equipos y demás, he sido programador durante 10, 12 años. Y para mí era una red flag si entras en una empresa y no te hace una prueba técnica. Ya sabes que algo ahí no va bien. Sigo el tema cultural del rollo de deberías fiarte de mi currículum, deberías fiarte de tal, y eso es muy bonito si no fuera porque incluso gente que ha pasado la prueba técnica he tenido la experiencia de que no den el nivel para la posición en la que estuvieran. Hay expertos en pasar entrevistas de trabajo. Y eso me lo he encontrado en Londres, me lo he encontrado en España, me lo he encontrado en todos los sitios donde hemos contratado. Entonces, el otro día también David Bonilla estaba poniendo el artículo este sobre mentir o no en el currículum y puedes ver tropecientas personas diciendo, no, yo miento en el currículum. Y me parece perfecto. O sea, me parece perfecto que la gente, o sea, el trabajo, tú como aplicante a un trabajo, es convencerme que te contrate. No mientas. O sea, a ver, puedes mentir, puedes decir tal, perfecto, pero ten el valor detrás. Quiero decir, me da igual, yo nunca vaya a valorar si una persona tiene la carrera o no, o viene un bootcamp, o viene cualquiera, si hablamos el mismo idioma y puedes hacer el trabajo. Si tú crees que la gente no te contrata porque pone bootcamp y en vez de poner máster en no sé qué y quieres poner máster en no sé qué, oye, perfecto, sin ningún problema. Sí, ahí ya entramos en marketing y me parece todo bien. Pero entonces, quiero decir, ten en cuenta que yo lo voy a validar por mi lado y realmente si tu trabajo va a ser ese, vamos a hacer una prueba técnica. ¿Cómo de lejos? Depende. Yo, por ejemplo, la mejor prueba técnica que me han hecho a mí como programador fue una agencia que se llama Novoda, que está en Londres, y básicamente lo que te hacían es ir a la oficina y hacías una cata en pair programming con otro ingeniero. ¿Cuál es el problema que me he encontrado yo al implementar esto en las primeras fases de Sparta? Mucha gente se pone nerviosa. Llega, el código no es suyo, probablemente el ingeniero ha hecho esa cata 4 o 5 veces, no están a la par, esperas ciertas soluciones que tú ya has tenido y provoca que la persona que venga no esté a la misma altura y mucha gente se ponga nerviosa y justamente es lo que quieres evitar. ¿Manera que evitamos eso nosotros? Hacíamos la primera entrevista, ahora ya no, ahora hemos vuelto a ese punto, pero hacíamos la primera entrevista. Pero se sigue mandando el código aunque el pair programming sea. Exactamente. Entonces nosotros mandábamos una prueba que se puede hacer rápido. No es de esto de no tarda 4 horas y son 2 semanas de programación, que esas también las he hecho yo. Es una prueba que realmente se podía hacer muy, muy, muy rápido y que sobre eso hacíamos el pair programming. Entonces venías con tu código, defendías tu código, no pedíamos arquitectura, todos los argumentos que podáis decir y podáis pensar sobre las pruebas técnicas, yo los he hecho, ¿vale? Es distinto estar al otro lado. Pero básicamente la idea es intentar hacer entender a la persona que aplica que yo no voy a poner un listón o sea, no soy un juez de silla que he puesto la línea aquí y la pelota entra dentro o entra fuera, entonces estás dentro o fuera. La idea es que tienes que verme como soy un investigador, voy a intentar conocerte lo máximo posible
no te voy a poner listas, sino que voy a intentar indagar, intentar sacar las cosas, y con tu código normalmente va a ser más sencillo que tú te abras a eso y vengas menos nervioso a la prueba que si es el código de otro. A día de hoy lo que hacemos básicamente para no pedir código es nosotros mandamos el código y él viene a la prueba conociendo el código de antemano. Y se hace el pair programming, pero la persona ya ha podido mirarlo, tal, entonces cuando vas haciendo cositas, pues ya le has podido echar un vistazo. Pero de nuevo, vamos iterando, vamos evolucionando, igual lo volvemos a cambiar. La idea es tener en cuenta eso, que nuestra idea es intentar conocerte lo máximo posible y ver si vas a poder ser exitoso en Sparta o no. Que falles en Sparta porque no tengas el nivel requerido es tanto un fallo para nosotros como tuyo, con lo cual la idea es intentar conocernos lo máximo posible. Jaime, ¿cómo lo veis vosotros este tema? Nosotros ahora mismo lo que hacemos es una prueba en remoto, es decir, les mandamos un ejercicio que es un ejercicio de refactorización. Les damos una pequeña aplicación que intencionadamente está mal hecha para, no tanto por la implementación que pueden hacer para demostrar conocimiento de codificación, sino para ver cómo enfrentan el problema, cómo piensan, qué carencias detectan en el proyecto, ¿no? Y te encuentras cosas maravillosas. Pues gente que realmente ejecuta 4 cambios técnicos y dice, ya funciona, ya está, paso. Y hay gente que se mete en el detalle, que lo cuida, que tiene en cuenta el usuario, qué va a pasar si el tío que lo va a ejecutar se encuentra con este problema, si no le llega el dato del API, no sé qué, tal, y empiezan a darle vueltas. Y eso me da mucha más información que el hecho de que esté bien o no esté bien un alineador de código, ¿no? Y luego en determinados puestos que son más difíciles de evaluar, sobre todo cuando hay un seniority muy grande, hacemos una entrevista técnica donde no tienen que implementar nada, sino que debatimos sobre determinados temas para ver qué posiciones tienen. Y ahí también descubres muchas cosas, qué nivel de profundidad tienen sobre según qué conocimientos. Por ejemplo, tenemos un puesto abierto para un SRE senior que le hacemos solamente entrevista técnica. Porque ya hemos pasado por algunas cositas y por algunos problemas. Y es un campo tan amplio y tan difícil y tan variopinto que tiene mucho más sentido poder llevar una conversación fluida que resuélveme un pequeño ejercicio de, yo qué sé, de Terraform, ¿no? Pues oye, es que es una tecnología muy limitante. Eso no me va a dar una perspectiva de lo que tú sabes o de lo que tú puedas aportar. O sea, que por así resumirlo, el tema de las entrevistas o pruebas técnicas, la respuesta es sí, hace falta evaluar técnicamente a la persona, pero primero vamos iterando o adaptando al puesto, a la posición, la prueba técnica y segundo vamos a intentar hacerlo lo más cómodo posible para la persona porque somos conscientes de que hay gente que igual se bloquea. Entonces vamos a intentar evaluar capacidades o formas de ver la lógica, de entender el problema, de afrontarlo y de resolverlo más allá de que este código lo haya hecho específicamente así o que haya hecho específicamente esta solución que me hizo esta persona y me gustó. Muy interesante. Nos plantea David, que siempre tiene preguntas que no ponen para nada en aprieto a nuestros invitados, a ver si se os ocurre de alguna manera. Pregunta del millón, ¿cómo tener una prueba técnica escalable? Es decir, que no pueda ser preparada aunque sea compartida por internet, que sea replicable y comparable. Ahí lo dejo. ¿Tenéis alguna pócima mágica? Porque supongo que la habríais vendido y os habríais hecho de... No, nosotros, por ejemplo, nuestra prueba estaba en un repositorio público y si buscabas en GitHub podías encontrar la solución de gente que había aplicado. Nos da igual. O sea, la idea es que cuando haces el pair programming y vas a preguntar sobre el código, vas a saber muy rápido, porque claro, nuestros ingenieros van a leer el código, van a hacer una pull request, van a intentar buscar sitios donde poder hacer esas preguntas. Oye, ¿por qué en ¿por qué esta arquitectura? ¿Por qué esta cosa? Si no la has hecho tú, si esa prueba la has cogido de alguien, la has modificado un poco, está claro que va a haber cosas que no vayas a poder responder. Al fin y al cabo, la prueba es lo de menos. Quiero decir, nosotros no damos feedback de la prueba. Una de las cosas que sí que hacemos en Sparta es si te pedimos la prueba, vas a tener la entrevista. O sea, no hay nada tan mal que puedas hacer en la prueba en la cual, sobre todo porque tú has dado tiempo. Entonces, como tú has dado tiempo, la idea es que nosotros te vamos a dar tiempo. Entonces, tú haces la prueba, intentamos, aparte de eso, que sea lo más corto posible. Ahora ya no necesitas ni hacer prueba, pero a cambio nosotros vamos a revisarla contigo. Muchas veces me ha pasado eso de que, no, es prueba de 4 horas, tarda 2 semanas en implementar la arquitectura perfecta con no sé qué, tal y cual. Y de repente te dicen, no has pasado. Feedback, no has pasado. Esta no es la arquitectura que yo quería. Y no has pedido ninguna, ¿sabes? Has hecho la que yo he pensado para este problema. Entonces, esa parte, la idea de evitarlo a nuestro lado era, no, si te pido una prueba,
tú tienes la entrevista. O sea, vas a poder defenderla, vas a poder decir por qué has hecho esto, por qué has hecho aquello, te voy a poder poner en según qué situaciones, decir, oye, pero esto lo utilizarías, esta arquitectura has utilizado para este estúpido problema que te he dado, ¿lo utilizarías para este problema más complejo? No, haría esto o haría esto otro. Entonces, no me da igual que se compartiera, es más, lo mejor que se compartiera un montón, porque así estamos en la situación que estamos ahora. Oye, yo te mando una cata o te mando este problema, prepáratelo, míratelo bien, vas a discutirlo, la idea es que te sientas cómodo, que en esa entrevista no te pongas nervioso, eso es lo más importante. Abro debate con una idea que comentó el otro día un compañero nuestro. Se ríe Marina porque sabe que le voy a lanzar esta pregunta de ella. Un compañero nuestro nos ponía el ejemplo de una empresa que lo que hacía era proponía varios ejercicios de programación, varias pruebas técnicas, y la persona candidata podía elegir cuál quería desarrollar. Y quería preguntaros vuestra opinión acerca de esta metodología. Marina, digo, me mojo la primera, teniendo en cuenta que esta mañana te lo he dicho. Yo no estoy a favor. O sea, me parece triplicar, cuatriplicar el esfuerzo de la empresa para un proceso de selección, porque tienes diferentes versiones, tienes que prepararlas, tienes que tener gente que luego las vea y vaya a esas entrevistas técnicas o a lo que sea, y no son comparables. O sea, quiero decir, son cosas diferentes. Entonces, aunque creo que a los candidatos se los debe, y es lo que yo en general me encuentro, ¿no? En la mayoría de las posiciones, evaluar individualmente, no por comparación entre ellos. La realidad es que cuando tú tienes un proceso lo más estandarizado posible para ti, te permite que sepas dónde están los puntos más importantes, sepas que si alguien te ha resuelto algo bien aquí, pues va a ir mejor, ¿no? Entonces facilita mucho el trabajo del que está haciendo el proceso. Y me ha gustado que aquí estaban los dos asintiendo. O sea, porque yo esta mañana le he dicho a Cris, digo, pues yo lo siento por Leo, pero voy a decir que no estoy de acuerdo. O sea, Ana, Leo, que sepas que Marina te ha enterrado en directo. Sí, bueno, quiero... ¿Cómo lo veis vosotros? No tengo una posición demasiado fuerte. Creo que es la típica cuestión que puede depender mucho de la escala de la compañía y de lo que pretendan hacer. En una empresa como la nuestra, desde luego, no tendría ni pies ni cabeza. En una compañía que tiene 3.000 desarrolladores, pues a lo mejor sí, porque a lo mejor se reparten el trabajo y no son las mismas personas las que evalúan todas las pruebas técnicas. Y pienso que, quiero pensar por lo menos, que se hace desde la buena voluntad de ofrecer alternativas al candidato y facilitarles un poco el proceso, ¿no? Luego habría que ver los resultados que tiene eso. No tengo ni idea, nunca se me ha ocurrido, la verdad, hacer eso. Voy a cambiar de tema, voy a cerrar el tema de las pruebas técnicas, a menos que alguien tenga, que creo que por lo que estoy viendo en el chat, alguien tenga alguna pregunta sobre pruebas técnicas, y voy a pasar a pain points como personas que están en contratación que encontráis a la hora de hacer un proceso de selección. No sé, Luis, si has tenido algún tipo de experiencia o algún punto que en concreto sea más complejo quizá dentro de la elaboración de un proceso de selección. Para mí la parte más compleja ha sido siempre educar a la gente que va a hacer las entrevistas. Quiero decir, hay una parte a la hora que contratas seniors o vas creando seniors en tu propio equipo que sean los que se vayan a encargar de estas cosas. Ciertas habilidades para las que no hay escuela, nadie ha enseñado nunca y muchas veces la gente no tiene mucha preparación. Hablamos de mentoring, hablamos de onboardings y hablamos de hacer pruebas para entrevistas para la gente. Yo tengo una anécdota muy buena. Cuando abrí oficina en Barcelona, tenía un grupo de desarrolladores de Android y estamos haciendo una prueba técnica. Y básicamente me fui a acercar a la sala de reuniones donde estaba la prueba técnica y tuve que sacar una foto. La foto era la persona que estaba haciendo la entrevista en un portátil así y la persona que estaba haciendo la entrevista detrás suya mirando por encima del hombro así. Y claramente esa persona no pasó la entrevista técnica. A esa persona le volvimos a hacer una entrevista técnica online, la pasó brutalmente bien y fue, ahora mismo es, si no recuerdo mal, SRE en css.com, un crack de AWS, un crack de infraestructura y de backend, una pasada de persona, pero no pasó esa prueba técnica. Y para mí el mayor pain point es ese, el educar a la gente que va a hacer nuestras entrevistas. Primero, lo de no tener sesgos, que es súper complejo, creo que vamos a hablar de eso luego. Y segundo, el tema de
estás ahí no para poner un listón, estás ahí, o sea, no quiero que me vengas y me digas sí o no, quiero que me vengas y digas, he descubierto esto de esta persona, llega hasta aquí en esto, llega hasta allá en aquello, qué huecos puede cubrir, qué huecos no puede cubrir y que venga, yo quiero un feedback así, no quiero que venga con un feedback a decir, su Kotlin no sé qué, y es como, eso me da igual, o sea, es buen desarrollador, hace tests buenos, has podido tener una conversación de arquitectura buena con él, tiene buena idea de pensamiento de por dónde va la arquitectura, etcétera, etcétera. Eso es lo que, esa conversación es la que yo quiero tener. Entonces, es difícil meterlo, sobre todo porque la gente no tiene esa experiencia. Normalmente no hay mucha gente que haya hecho muchos procesos y eso viene también por el desnivel que entras también cuando vienes a una entrevista. Es mi objetivo como entrevistador que te sientas lo más tranquilo posible, ponerte en una atmósfera donde puedas sacar lo mayor de ti. Esas entrevistas donde haces 2 preguntas técnicas, ves que la persona no ha sabido contestar una porque no sabe o porque se ha puesto nervioso o por lo que sea, y de repente dice, ya no he pasado, y lo tienes completamente bloqueado y lo ves, y estás en el minuto 5 de la entrevista, tu objetivo como entrevistador es vuelve a estar donde estabas antes. Oye, vamos a hablar de otra cosa, vamos a tal. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es la última tarea que...? Vamos a hablar de otra cosa. Desbloquéalo, porque entonces sales perdiendo tú. Me parece interesante que volvemos un poco al tema de es crítico en un proceso de selección hacer que la persona entrevistada esté lo más cómoda posible para poder evaluar realmente qué puede aportar al proyecto, y hay una tendencia a ir con miedo al proceso de selección o de sentir cierta presión y cierto bloqueo. Creo que eso es algo que es común a todos los seres humanos. Mencionabas, Luis, el tema de los sesgos y quería también sacar este tema. Jaime, no sé cómo... si hay algún tipo de manera de evitar ciertos sesgos que uséis en MarketWoo, no tengo ni idea. Te lanzo aquí la bomba. A ver cómo... Es la pregunta que no quieres nunca responder. La verdad es que creo que es muy difícil, creo que todos los tenemos y no me obsesiona excesivamente el no tener ningún sesgo. Opinión impopular. A veces creo que incluso determinados sesgos te pueden ayudar a encontrar eso que es tan difícil como el fit cultural. Hablo evidentemente con cuidado y tratando de gestionarlo. Pero al final cuando evalúas candidatos no estás eligiendo un electrodoméstico con una tabla de consumo eléctrico. Es muy difícil, hay que saber leer entre líneas. Y es muy difícil no tener ningún sesgo porque al final lo que estás tratando es de sacar de una conversación súper personal y súper directa. Quieras que no, somos humanos y te afecta todo lo que te diga, ¿no? Y una opinión mal expresada te puede generar ya un sentimiento de rechazo, una sensación y, bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es ser objetivos y de tomar muchas notas durante las charlas y al final revisarlas con la cabeza fría, dejarlas reposar y, oye, ¿por qué puede haber dicho esto? ¿De dónde vienen estas opiniones? ¿Por qué esto es así y no así? Y tenemos, por así decirlo, una tabla, un benchmark de qué esperamos encontrar en ese fit cultural y cuánto se aleja uno de esa persona. Entonces nos podemos encontrar, generalmente, salvo muy raras ocasiones, si esa persona en nuestra tabla de valores que buscamos tiene un match, pues generalmente esa persona nos va a despertar una sensación positiva. No nos ha ocurrido que digamos, ostras, este cumple todo, pero no lo quiero ni en pintura porque es raro, por lo que sea, ¿no? Pues eso no nos ha pasado nunca. Te va a sorprender, pero no es tan impopular tu opinión. No, yo la he dicho esta mañana literal, porque estábamos revisando las preguntas y le he dicho lo mismo. Digo, es que ¿dónde pones la línea del sesgo y dónde pones la del fit cultural? Porque al final, esta mañana de hecho lo comentaba con Chris, ¿no? Y le decía, ya no me meto en otras cosas, pero la manera de la preferencia comunicativa de una persona, o su carácter, su personalidad y la de una empresa tienen que cajar. O sea, si tú eres una persona que no le gusta la comunicación de llamada, ese tipo de cosas, y entras en una empresa donde se prioriza, a nosotros nos pasa. O sea, quiero decir, no interrumpes a todo el mundo, pero si te pasa algo, llámame. O sea, por favor, que prefiero que me interrumpas que estés ahí dándole vueltas. Hay otras empresas que no, que tienen como muy marcado el mándame un email, si es muy urgente, pues bueno, mándame un Slack,
o ni siquiera tienen Slack porque priorizan ese momento de aislamiento, entre comillas, para la concentración y que cada uno pueda resolver todo en asíncrono. Pues si no coincide lo que se hace en el equipo con lo que la persona, lo que le sale a la persona, ya tienes un problema. Entonces, yo considero eso un sesgo, encontrar de una persona que, pues eso, a nivel comunicativo no encaja con eso. Yo no. Pero... Hombre, hay que hablar también de distintos tipos de sesgos claro. y de bloqueos, porque, claro, o sea, piensa que venimos de una época de, uy, esta persona tiene un email de Outlook. No. Y es como, Chema Alonso tenía un email de Outlook, ¿sabes? O sea, yo tengo uno de Hotmail todavía. Claro, Hotmail, exacto, ¿sabes? No, o sea, hay ciertas cosas que realmente, hay ciertos dogmas y los escucha, yo por lo menos los escucho muchísimo. Y me alegro mucho de escucharlos, sobre todo porque me facilita muchísimo la vida para encontrar luego esos perfiles. Hay que tener en cuenta también que depende en qué fase estés o qué ronda de inversión hayas hecho o demás, básicamente vas a poder acceder a 3 mercados. Si tienes mucho dinero, eres el Real Madrid, vas a fichar jugadores buenos, que ya sabes que han validado empresas grandes y te los puedes llevar. Puedes montar cantera, pero montar cantera es súper caro. Necesitas un montón de gente muy buena senior que pueda hacer el onboarding, el mentoring, y muchas startups en primera fase no se lo van a poder permitir. La otra cosa es buscar diamantes en bruto. Y los diamantes en bruto los encuentras en esta cosa. Gente que tiene un currículum horrible. Yo no sé cuánta gente me ha pasado en Marina de en plan de no mires el currículum, ¿vale? Este es el currículum, pero no lo mires. Y básicamente tenemos el currículum de 3 personas de Esparta anonimizado, que es la primera prueba que yo hago para cuando alguien va a empezar a hacer procesos de selección. Se los paso y digo, ¿a cuál de estos contratarías? Ninguno. Vale, pues este es el product manager de este equipo, este es el tech lead de allá y este es el no sé qué, ¿sabes? Y dices, hay muchas cosas de estas que depende de dónde tengas que pescar y realmente nosotros hemos tenido muchísima suerte en ese lado, sobre todo por tener una persona externa que te venga y también te muestre tus sesgos y te diga, no, que he hablado con esta persona, tienes que entrevistarla. Y creo que de esos muy pocas veces nos ha fallado, sobre todo porque es esa persona que tú igual ves y dices, no pasarías otro proceso. O sea, hemos apretado mucho para que vengas aquí, tendrías muy complicado pasar otro proceso de selección y muchas veces cuando lo contratamos se lo digo, o sea, mientras estás en Esparta no te puedes cambiar el currículum. Si te contrata otro, te contrate con el mismo currículum que te lo contraté yo. O sea, no vale que ahora lo hagas súper bonito y expliques todo súper bien y tal. No, con el mismo currículum. Y digo, así valoras el valor de la siguiente empresa, porque sí, o sea, nos hemos encontrado de todo. Yo estoy de acuerdo con que hay sesgos y sesgos. Es decir, oye, claro. Hay una parte de no voy a rechazar a esta persona por ser demasiado parecida al equipo, ¿no? Para evitar el típico sesgo de similaridad. Bueno, da igual, el que sea. Sabéis de cuál hablo. No, ¿sabes? Si es la persona idónea y tal, pero yo le comentaba a Marina, ¿no? Una persona que conozco estaba buscando una persona de ventas y quería que hubiera hecho una ingeniería. Y le digo, ¿pero para qué quieres que haya hecho una ingeniería? ¿Sabes? ¿Qué te va a aportar que haya hecho una ingeniería? Y dice, no, es que como yo hice una ingeniería, sé que la gente que ha hecho una ingeniería pues se ha pegado, se ha dado con piedras, no sé qué. Y digo, pero realmente para la posición y la persona que tú quieres, ¿necesitas realmente que tenga una ingeniería? ¿O es porque tú tienes un sesgo y estás valorando por encima innecesariamente? Entonces, ese tipo de sesgos a nosotros nos vienen perfecto. Así que para el resto de gente seguir con ello, porque hay una cantidad maravillosa de gente que es brutal, que ha pasado por debajo del radar, porque no tiene esos... Ay, no tiene esta línea en el currículum, ay, tal, que a nosotros nos viene perfecto. O sea, es de los mejores perfiles que nos han llegado, son esos perfiles raros, que no sirve, porque es muy fácil contratar a alguien que tiene una ingeniería superior, 4 años de experiencia, trabajando en una startup. Esos son fáciles de encontrar. Los diamantes en bruto, para mí, los más valiosos. Es gente que acaba, aparte, agradeciendo el estar en la empresa, el que hayas confiado en ellos, el poder entrar dentro de la burbuja de la startup, donde las cosas se hacen distintas a cómo se hacen en la agencia y en pymes y demás. Y sí, no. Seguir con ellos. Es súper... A nosotros nos viene muy bien. Interesante lo de los currículums ciegos también. Al final es una manera de ver, ¿no? Oye, ¿cómo reaccionas si no te doy ningún tipo de información real de esta persona, ¿no? Si te doy solo el recorrido o te doy esta información. Para mí el currículum solo me vale
para hacer 2 o 3 preguntas en la primera entrevista. Decir, oye, cuéntame un poco más sobre esto, cuéntame un poco más sobre aquello. Del resto no me creo nada. Porque todo el mundo miente en el currículum, además. Igual no, igual eso también es un sesgo, pero al fin y al cabo es el plan de decir, nada que me digas aquí debería convencerme de contratarte o de no contratarte. Porque efectivamente puede ser mentira. Entonces, oye, vamos sí, a hablar. O al revés. Hay gente que intenta ser demasiado inteligente en un proceso de contratación. Es revés, que tiene esas reglas de no porque termina las líneas en punto y eso psicológicamente significa que es una persona que no está abierta y no sé. No, probablemente se la haya hecho su hermano. O sea, no intentemos tampoco. Aprendamos de lo que dice Google, de que nada de lo que hagas va a ser. O sea, más que ellos no lo ha pensado nadie. Así que no nos intentemos ser el más listo de todos con ese proceso súper mágico que es el que a mí me ha descubierto. No, eso no existe. ¿Cómo se llama, hablando de procesos absurdos, ¿cómo se llama, Marina, esto que hacían algunas empresas de que escribieras algo y de... Sí, era una prueba caligráfica de estas de... Esto, de verdad existe, ¿eh? Existen empresas que te hacen escribir y a través para de ver tu personalidad. Sí. Pero eso es súper útil. Porque así sabes exactamente que no quieres entrar en esa empresa. O sea, pues a ver, va directo. Sí. Que también hay gente que cree en el zodiaco. Te piden el zodiaco, cuál es tu ascendente. Sí, muy útil. Todo. Tengo al otro lado nuestra CMO que está llevándose las manos a la cabeza. Quería preguntarte, Luis, creo que nos puedes dar un punto de vista interesante de recruiting en otros países, en el mercado extranjero. No sé si nos puedes arrojar un poco de luz sobre experiencias, anécdotas. No sé, nadie de experiencias que has tenido. Me fui a Londres en 2010 y estuve allí unos 7, 8 años. Y vamos, ahí he vivido de todo. O sea, mi gran amor por Manfred llega de mi gran odio a los recruiters. O sea, probablemente no hay nadie que odie tanto a los recruiters como yo en general. Qué bonito. He tenido desde mandarme a una posición 20.000 libras por debajo de lo que estaba pidiendo para que la persona que estaba haciendo la prueba se diera cuenta que al que quería es alguien como yo. Y entonces tenía que ofrecer más dinero. Y eso, darse cuenta a él cuando me doy cuenta yo en esa primera entrevista. He llegado, o sea, tuve una entrevista para Gumtree, que es una empresa rollo Zalando o una de estas, bueno, Wallapop en Reino Unido que compró eBay. Y yo iba de contractor, hice la entrevista, perfecto, tal, no sé qué, todo perfecto. Me llamo una semana después porque aparte conocí a alguien que estaba allí y dice, oye, no nos podemos permitir tu puesto. Digo, tío, ¿cómo no te puedes permitir mi puesto? Digo, sí, pedí lo que ofrecíais vosotros. Y dice, no, tu recruiter ha pedido el doble. Y básicamente es que en Reino Unido ellos pagan al recruiter y el recruiter te paga a ti como contractor. Y el recruiter se iba a quedar 50% de mi salario. Está pidiendo el doble para quedarse en la mitad. Durante los 3 primeros meses de contractor. O sea, barbaridades las he vivido todas de gente que te manda. Había uno que aparte era conocido por toda la comunidad de Android allí, que era una escopeta. O sea, tú decías que buscabas trabajo y tenías 4 entrevistas al día durante la siguiente semana de a donde sea que quepas que te digan que sí, entras. O sea, he tenido de todo allí. Sí. Yo no sé si Jaime ha tenido malas experiencias por curiosidad, aunque sea en este país. Es que hemos sacado este melón porque esto yo ya lo sabía y me parece súper curioso y por eso también. Pero... Sí, las típicas que hemos tenido, yo creo que todos los que estamos en tecnología. La metralleta del tío que te coge inquina y te empieza a fusilar todos los días con 14 cosas que no tienen ni que ver con lo que tú haces después de decirle que no estás buscando trabajo, hasta procesos realmente interesantes, súper chulos en empresas punteras que luego pues por la alineación cultural o por lo que sea, yo en mi caso particular siempre llevo casi 10 años en marketing porque estoy encantado con la cultura y lo valoro más que a lo mejor que la pasta o que otras cosas, pero he hecho procesos por curiosidad o porque había gente interesante en el proceso metida y los he disfrutado mucho. Ha habido de todo, la verdad. Joder, qué curioso. Creo que jamás haría eso, pero... Sí, bueno, cuando sabes que no estás buscando trabajo, que lo haces porque quieres aprender algo, porque quieres ver cómo lo hacen ellos o porque la persona que te llama
es alguien en quien te fijas, a lo mejor alguien conocido en la comunidad que le sigues desde hace tiempo y dices, oye, pues que menos que hablar con él, ¿no? Y conocerlo y ver qué plantea. Otra cosa es que luego tú estés dispuesto a cambiar de trabajo, pero si están dispuestos a charlar contigo y a contarte lo que hacen, pues no pierdes nada, solo puedes aprender. Igual viene del pánico que me suele dar un proceso de selección. Pero ¿por qué voy a hacerme a mí misma pasar por eso innecesariamente? Es una manera muy buena de quitarte ese miedo. También es verdad, también es verdad. Sí, cuando lo haces sin más. Claro, piensa que antes, estando de programador, probablemente podría hacer 2 procesos cada 2 años. Cuando estás de contractor, probablemente hagas 7 cada 3 meses. Entonces, eso cambia un poco las tornas. Hay que tener en cuenta que la empresa está muy entrenada a hacer procesos. Hacemos procesos todos los meses y tú probablemente vengas con muy poca experiencia. Esa es parte del otro lado de intentar que se haga cómodo. Tienes que tener en cuenta que eres un policía en tu comisaría, ¿sabes? Haciéndole preguntas a alguien que está bastante acojonado. Entonces, es importante, es importante. Ahora, eso sí, si hay algún manfredita en la sala, por favor, no nos hagáis esto. Eso he pensado yo. O sea, no entiendo el concepto para un pitch directo en un caso concreto, pero no, por Dios. No, pero es muy bueno también hacer entrevistas dentro de la empresa, ¿sabes? El decir, oye, este proceso no está funcionando, coger 2 ingenieros y decir, ahora tú haces el proceso con este y tú haces el proceso con el otro. Y que se den feedback entre ellos. O incluso invitar a gente de fuera, decir, oye, 2 amigos, oye, por favor, podéis dedicarnos 1 hora, te hacemos el proceso de contratación de Esparta, danos feedback. Gente que sepas que es buena, ¿sabes? Que te diga, oye, tío, esta pregunta que estás haciendo, no, esto no va bien, o esta persona no me hace sentir cómodo. Exacto. También os sorprenderíais. Yo en estos casos siempre he dicho que no estaba interesada en el puesto. Y aún así me han dicho, no, pero no pasa nada, pero ¿podemos hablar? Era yo, sí, claro, encantado, vamos a hablar. O sea, me podéis contar todo y me encanta. Pero que sepáis que no estoy buscando el trabajo y que no me voy a ir de España, ¿sabes? Que estoy muy bien donde estoy y no me apetece mudarme ahora mismo con los niños y con todo, no me apetece nada. Hay 2 opciones, o esa empresa veía que tú les podías dar un feedback y decían, oye, mira, pues guay, esta persona me va a dar feedback sobre nuestro proceso de selección, o 2, la gente aprecia muy poco su tiempo, ¿eh? Nunca sabes. O sea, a veces es interesante ver qué preguntas te va a hacer alguien que no está interesado en el puesto, ver qué feedback te va a dar, hacer el feedback más con esto que vayas a recibir. El punto de decir, esta persona me encaja, no me está gustando ahora, voy a hablar con él, porque la vida da muchas vueltas. Claro. Y si todo va bien y charlamos, es un ambiente agradable y aunque no se quiera cambiar, no sabes si dentro de 2 años sus circunstancias van a cambiar y se va a acordar de ti. Es la verdad. Sí, sin duda. Dicho esto, Cristina, la semana que viene vamos a hacer un proceso de selección para entrar en Manfred para entrenar. Sí, porque mi proceso de selección, pues bueno, fue un poco nulo. Pues como el mío. O sea, pues como el mío. Sí. Un café, dijimos, vale. Bueno, pero ahora tiene Marta abierta la oferta del Scout, o sea que te lo haga. Va a estar encantada de tener que hacer una entrevista extra para mí. Contaba Zaft 112, como anécdota, hoy he tenido una entrevista donde una persona buscaba cambiar cuando llevaba 3 meses en su nueva empresa y las expectativas que le dieron en el proceso fueron distintas a las que se encontró después. Yo creo que esto es un poco como el mentir en el currículum, pero al revés, el mentir en la empresa. Te estoy contando que tenemos aquí algo, la leche, el ambiente, el proyecto, no sé qué, cuál. Luego la persona igual llega y eso se desploma, ¿no? Igual que puede haber una persona que se venda como, no, es que yo he hecho esto, yo he hecho tal, yo he hecho cual, y que luego empiece a trabajar y digas, oye, no son las expectativas que yo tenía. Volvemos un poco al match bidireccional, ¿no? Sobre todo en España, porque eso tiene las piernas muy cortas. A ver, hay diferencias culturales entre distintos países. Nosotros estamos contratando Estados Unidos, Singapur, ciertos sitios, y en España tienes la característica curiosidad de cuando despides a alguien le tienes que pagar. Entonces, el mayor efecto cuando alguien está descontento en España no es irse, es trabajar menos. O sea, al final, si llega a un punto en el cual llega bullying y demás, hay que tener en cuenta que en España denunciar es muy fácil y mucha gente tiene la página de Laboro abierta en favoritos viendo todas las cuestiones y demás, y hay que tener en cuenta que es lo peor que te puede pasar en una empresa, tener a alguien infeliz que básicamente la manera de mostrarlo es mi performance baja.
¿Y ahí qué haces? ¿Sabes? O sea, es un problemón muy grande. Fomentar ese problema desde la contratación lo vas a sufrir mucho. Lo vas a sufrir mucho, mucho, mucho. Sí, yo no lo recomiendo a nadie, ¿no? Yo voy a partir de una lanza. Que creo que en estas circunstancias hay dos opciones. Una, que te pase esto. Sí. Y otra, que cuando haces ese proceso de contratación estés pensando que van a pasar unas cosas en tu empresa que no pasan. O sea, porque cuando dependes de otros, o sea, quiero decir, cuando es un equipo más pequeño o tienes un plan exacto y sabes qué va a pasar y tal, todo muy bien. Pero cuando dependes de cosas más externas, a veces pasa eso. Yo he hablado con mucha gente que te dice, me quedaría, pero es que lo que pensaban que iba a pasar no ha pasado y estoy jodido. O sea, entonces mi expectativa de aquí a 3 meses es muy mala, entonces no estoy cómodo. Pero hay una diferencia entre vender el sueño o prometer el sueño. Entonces, ahí es donde entra el tema. Pero mira, esto pasa mucho, esto no está en la lista de Chris, no sé por qué la he visto, y quedan 3 minutos y la van a echar del hub, pero básicamente eso pasa mucho con las contraofertas. Muchas veces cuando te hacen una contraoferta que no es económica, sino que es de proyección, tu manager cuando te la hace, de verdad quiere que eso pase, pero no siempre puede. Entonces, por eso no deberías prometer cosas que no sabes que van a pasar. Por eso digo, claro, una cosa es vender el sueño, otra cosa es prometerlo. Tienes que tenerlo, pero es verdad que ahí, por ejemplo, creo que la gente tiene como muy buena fe en ese sentido, pero igual no es el momento. Por eso debería ser honesto en esos casos y decir, oye, solamente subimos a esta posición cuando hay gente por debajo, o si esta persona no está haciendo esto o esto tal, estas son las condiciones, yo voy a apretar, pero esto puede pasar. Porque si no, acabamos en la misma posición. ¿Para qué me has hecho perder 3 meses? Totalmente. Voy a ir cerrando porque me van a echar a patadas de aquí. Literal, ya le han apagado la luz, o sea... La verdad es que me asusta un poco porque pasando. Nada, quería agradeceros muchísimo a los tres que nos hayáis prestado este rato, una tarde de ¿es miércoles? Miércoles. Una tarde de miércoles. Agradeceros muchísimo. Creo que ha sido muy interesante muchas cosas que han salido, que haya habido debate, un poco de popular opinions y contraste y tal. Así que nada, agradeceros un montón que estéis aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a vosotros, ha sido un gusto. Adiós, chicos. Les han echado. Esto va a un ritmo muy rápido. Nada, a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias por habernos dedicado también este ratín. Esperemos que haya sido interesante y poco más. Nos vemos en el último streaming del año, que todavía queda uno, pero no voy a haceros spoilers. Adiós.